Buenos días, amados, ¿cómo están? Bienvenidos. Les voy a invitar a que puedan abrir conmigo su Biblia en Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Recuerda que la semana pasada yo le decía que Efesios capítulo 3 era como un paréntesis, ¿verdad? En medio de la carta de los Efesios. Llevamos ya varias semanas leyendo juntos esta carta. Esta carta es muy especial por muchas razones. Lo hemos platicado ya en las últimas semanas. Es una carta dirigida por el apóstol a una iglesia en particular que se encuentra en Asia Menor, en la costa de Asia Menor. Éfeso es una ciudad importante, conocida por su puerto, por lo que mercan, lo que comercian en ese lugar. Es una ciudad importante, económicamente importante y religiosamente importante también, porque en ese lugar se encontraba, hoy se encuentran las ruinas, pero se encontraba el templo de Diana de los efesios, y eso hace que la ciudad sea religiosamente importante, porque es un centro religioso, que es considerado para nosotros cristianos, es considerado un lugar pagano, porque es una religión de misterio, porque en el lugar se practicaba el culto a la diosa Diana o a la diosa Artemisa, y el culto era pagano, o sea, eran prácticas que nosotros hoy consideraríamos incorrectas. Por eso es que cuando el apóstol Pablo dirige esta carta a los Efesios, de hecho, este capítulo 4 quizá pudiéramos decir que es justo donde inician esas instrucciones tan especiales que Dios nos da a través del apóstol, relativas a la vida vieja y la vida nueva. ¿Sí? De hecho, a partir del capítulo 4 empezamos ya a observar las instrucciones de la práctica cristiana. ¿Sí? Antes de ello, yo recuerdo que le he compartido en alguna otra ocasión que las cartas, las epístolas, la mayoría de ellas, Romanos, Corintios, Colosenses, Efesios, Filipenses, la primera parte tienen enseñanza doctrinal teológica y la segunda parte tienen instrucciones de la vida práctica. Aquí empezamos con ellas en el capítulo 4. Y el título de lo que vamos a reflexionar el día de hoy es Ser Iglesia. ¿Sí? Ser Iglesia. Porque pronto nos damos cuenta cuando llegamos a Cristo, y entonces nos dicen, pero si eres cristiano tienes que ir el domingo a la iglesia, ¿verdad? Y asumimos que iglesia es esto, que el lugar en el que nos reunimos, con sillas, con bancas, con un púlpito, con músicos, con un altar, con un reclinatorio, asumimos que eso es la iglesia. Pero no pasa mucho tiempo entre tanto que logramos distinguir que la iglesia no es el lugar, que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y entonces ese cambio de idea de no vengo a la iglesia, o sea, voy a un lugar donde la iglesia se reúne, entonces eso me da un distintivo a mí y me recuerda que hay algo en lo que yo debo participar, hay algo que yo debo de hacer, hay un tipo de conducta que se espera de mí, hay un cierto tipo de respuestas que son la expectativa suya y mía por ser parte de la iglesia. O sea, Miguel, tú eres la iglesia, eres parte de la iglesia, entonces por lo tanto se espera de ti, Miguel, y de cualquiera de nosotros, una cierta respuesta, un cierto carácter, una cierta conducta, y más o menos de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy, por ejemplo, en el capítulo 4, vamos a distinguir una idea que Pablo tiene, y Pablo la ha tenido en la mayoría de sus cartas cuando habla del tema, respecto del cuerpo. O sea, usted observa sus manos, ¿verdad? Y su mano es usted, o sea, es decir, es su mano, ¿verdad? Pero es parte de usted mismo, ¿verdad? O sea, este dedo es un pedacito de Hugo Almanza, ¿sí? Y usted observa su cuerpo en general, y usted observa el dedo chiquito del pie izquierdo, y usted dice, ¿de qué sirve? Vamos a cortarlo y echarlo al cabo que nada más estorba ahí cuando me pongo zapatos de tacón, ¿verdad? Pero entonces se pega en ese dedo, ¿verdad? ¿Y cómo le duele? Porque es parte de usted.
Entonces, en el capítulo 4, Pablo va a introducir otra vez, de una manera diferente como lo hizo en Corintios y como lo hace en Romanos, pero va a presentarnos esta misma idea de que somos un cuerpo. Le invito a que me acompañe a leer el capítulo 4 de Efesios. Si lo tiene en sus manos, por favor, léalo. Si Josué nos puedes ayudar para tenerlo en la pantalla y seguirlo en la pantalla. Yo estoy leyendo una versión que se parece mucho a la Reina Valera 60. No es la 60, pero se parece mucho. Pero acompáñenme en sus Biblias, por favor, y vamos a leerlo juntos. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego a ustedes que anden de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una fe, un solo bautismo. Verso 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Verso 17, esto digo y pues afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles o paganos en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. En versículo 4, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así también fueron llamados a una sola esperanza. Y quiero iniciar con esta idea que va a estar repartida a lo largo de todo este capítulo. Somos un cuerpo, somos un cuerpo. Y esa es la eclesiología, esa es la doctrina respecto de la iglesia que Efesios nos regala. Somos un cuerpo. Ahora, en este pasaje, la idea del cuerpo se presenta a diferencia de Corintios y de Romanos. En Corintios y Romanos,
se presenta, somos miembros los unos de los otros. Y entonces hace el énfasis en que cada miembro debe estar junto con todos los demás para poder crecer todos como uno solo. Y más bien nos habla acerca de la unidad y nos presenta algunas claves respecto de esta unidad en la cual debemos de vivir, ¿verdad? Y nos dice que para poder vivir en unidad necesitamos un vínculo especial, ¿sí? Que es Dios mismo entre nosotros. Y oiga, eso es bastante simple y bastante complejo, ¿verdad? Porque mire, pongamos por ejemplo al matrimonio. Quienes estamos casados sabemos que el matrimonio es un invento de Dios, es un plan de Dios, lo diseñó el Señor desde Génesis, ¿verdad? Y definió que el hombre esté con su mujer y hasta este momento todo suena muy bonito y muy padre y hasta romántico, ¿verdad? Hasta que nos peleamos, ¿verdad? Y en ese momento la cosa deja de ser bonita, ¿verdad? Porque además nos peleamos con la persona con la que elegimos estar el resto de nuestra vida. Y entonces, perdóname, el pleito ni sabe bien porque lo tenemos que arreglar pronto, porque no podemos estar enojados todo el tiempo. Me estoy explicando, yo sé que el ejemplo suena muy burdo, pero la razón de ponerlo es que la unidad, a pesar de que es un diseño de Dios, se necesita a Dios en medio para que funcione, ¿sí? Y si en una relación de pareja necesitamos la intervención de Dios y está rindiéndonos constantemente el uno al otro y a Dios, en el cuerpo es todavía más interesante, ¿verdad? Y entonces, por eso es que la indicación del apóstol, entre otras cosas, es que nos está dando una motivación muy particular respecto de cómo vive la iglesia. Y además hay que agregar un factor importante. A la iglesia a la cual Pablo le está escribiendo es una iglesia en persecución. ¿Se acuerda que la semana pasada yo le decía, vamos a leer estas últimas líneas de Efesios imaginándonos en un cuartito, todos los 80 que estábamos aquí reunidos, todos amontonaditos, bajito, imaginándonos que vamos a salir en medio de la noche y algún soldado nos puede agarrar? Ese es el contexto de la iglesia de Efeso a la cual el apóstol está escribiendo. Les está diciendo, manténganse unidos, manténganse juntos, busquen la unidad en el cuerpo, porque la vida está difícil, porque la cosa está ruda. Hay una motivación y la motivación es esa esperanza que encuentra el cristiano o la cristiana, la seguidora de Jesús, el seguidor de Jesús, que sabe que en cualquier momento puede perder su libertad. Sin embargo, a pesar de ese contexto de persecución, el autor, el apóstol Pablo, enseña que un buen cristiano debe cumplir con el llamado de salir al mundo y predicar las buenas noticias, de ser solícito en la humildad y la amabilidad, de ser obediente y consolador con los que sufren y de practicar la paciencia y la tolerancia unos con otros. Es decir, pareciera que el contexto, por más difícil que sea para la iglesia, no nos exime de las responsabilidades y de los llamados a piedad que tenemos en la Escritura. Porque uno pudiera pensar, bueno, en circunstancias en particular, yo no quiero nada de eso de servir y de predicar y de compartir. Y Pablo dice, no, justamente en medio de la tribulación, justamente en medio de la prueba, es cuando más atentos debemos ser a predicar las buenas nuevas, a ser solícitos en la humildad y en la amabilidad, a ser obedientes, a ser pacientes los unos con los otros, especialmente con los que sufren, a practicar la paciencia y la tolerancia unos con otros. Juan Wesley predicó un sermón, el sermón número 74, que es parte de la literatura metodista a la que tiene acceso nuestra iglesia. Y él habla respecto de esta idea de la iglesia compartiendo el evangelio. Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La iglesia solo es iglesia si una familia se reúne para buscar a Dios con todo su corazón, para tener comunión con su Señor y alabarle. Por más que sea pequeño ese número, ellos son la iglesia. Así, nosotros tenemos la bendición de ser un montón los domingos. Y es padrísimo, ¿verdad? Porque nos animamos unos a otros, tenemos relación fraterna unos con otros. De pronto estamos medio cansados y alguno de nuestros hermanos viene y nos abraza y nos sostiene y demás. Eso es una bendición. Pero donde 2 o 3 se reúnen, ahí está la iglesia, ahí está presente. Y además hay que recordar algunas cosas importantes. Por ejemplo, unas iglesias no son más importantes que otras porque tengan un mayor o un menor número de congregantes, ¿sí?
La iglesia es la iglesia porque Cristo está en medio de su iglesia. Con 2 o 3 que se reúnan, ahí el Señor está. Y si cientos se reúnen, ahí el Señor está. O sea, no hay diferencia entre unos y otros, porque la clave va a ser, que Cristo esté en medio de nosotros. Quiero enfocarme en los versículos 8 en adelante. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esa expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y luego dice el verso 11. Y él dio, ¿puede leerlo en voz alta conmigo? ¿Y qué versículo tan importante para la iglesia cristiana? Él constituyó. Quizá este sea el corazón del capítulo 4 de Efesios. Y nos regala una de las 3 listas que el apóstol Pablo nos presenta respecto del ministerio, del servicio y de los dones en la iglesia. Las otras se encuentran en Romanos 12 y en Corintios 12. En Romanos 12 les llamamos los dones motivacionales, o les llamamos también los dones del Padre. Son esa lista de cualidades que están presentes en el ser humano. Son aptitudes natas, o sea, algunos administran, algunos presiden, algunos sirven, algunos tienen misericordia, y es una lista como de cualidades, aptitudes, le llamamos dones que Dios le dio a todo mundo. En Corintios 12, tenemos una lista ligeramente diferente. A unos, no recuerdo la lista, pero me parece que son 8. Dones de sanidades, de profecía, de interpretación, de lenguas, de milagros, es una lista que se encuentra ahí en el capítulo 12 de Corintios. Y la lista de Corintios tiene que ver con los dones que el Espíritu Santo imparte dentro de la iglesia. Cuando los estudiamos el año pasado, decíamos que esos son dones sobrenaturales, es decir, que el Espíritu Santo viene y los deposita en cada uno de nosotros y pone una medida en particular de cada uno de ellos en nosotros. Incluso decíamos que la mayoría de nosotros tenemos 1, 2 o más, ¿verdad? De los que están ahí en la lista de Corintios. Pero esta lista está hablando de Jesús. Y Efesios 4 dice que Jesús descendió y ascendió, y que en ese acto de ascender, dice, dio dones a los hombres, y constituye esta lista de 5 dones que les llamamos los dones ministeriales, que son funciones que el Señor Jesús ha repartido, dice, a algunos, porque así dice en mi versión, en el capítulo 4, verso 11, y Él dio a algunos. Y esta lista: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son funciones en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y ya se dicen muchas cosas respecto de estos dones. La primera de ellas, algunos hermanos nuestros, ellos dicen, algunos de esos dones ya no están presentes, ¿sí? Los primeros, el apóstol y el profeta. Hay hermanos nuestros que les llamamos cesacionistas, es decir, que ellos piensan que hay algunos dones y algún mover del Espíritu Santo que ya no está presente en la iglesia y que culminó en cuanto el último de los apóstoles falleció. Nosotros no pensamos eso. Nosotros creemos que el Espíritu Santo está tan presente entre nosotros en la iglesia del día de hoy como lo estuvo en la iglesia del primer siglo, y que todos los dones del Espíritu Santo están presentes y que estos también. Y que Dios entre nosotros ha repartido a algunos que sean apóstoles, es decir, que presidan a la iglesia, que pastoreen a la iglesia y a los ministros de la iglesia, que enseñen, que establezcan la enseñanza doctrinal en la iglesia. A otros profetas, es decir, aquellos que distinguen la voz de Dios y que son usados de una manera en particular para proclamar la palabra del Señor con un tipo particular de revelación. A otros, ¿cuál es el tercero? Apóstol, profeta, evangelista. ¿Quiénes son los evangelistas? Pues exacto, todo aquel que ha recibido este don especial de parte del Señor Jesucristo para anunciar el evangelio. Ahora, todos somos llamados a evangelizar, todos tenemos la indicación, el mandato de compartir las buenas nuevas, pero hay algunos hermanos entre nosotros que tienen un don particular, una capacidad especial para compartir el evangelio. Tienen una gracia especial para expresar el evangelio y para que las personas los escuchen. Esos son los evangelistas. El cuarto es el pastor. Aquellos llamados
aquellos que porque compartimos esa vocación, algunos de nosotros, por ejemplo, quienes están dirigiendo un grupo de célula, comparten una parte de esa vocación aquí en nuestra iglesia, porque están atentos. Quienes dirigen un ministerio comparten esa vocación porque están al cuidado de la iglesia, esos son los pastores. Y maestros, pues son aquellos que enseñan la palabra. Es una gracia especial de Dios. No solo se necesita conocer la Biblia, sino saber enseñarla, y ese es un don que el Señor nos ha dado. La lista esta es muy, muy especial. Cada uno de los ministerios están encargados de ejercer su tarea con nobleza, capacitando a todo el cuerpo para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento que encontramos en la vida de Cristo. Y esto es a lo que nos referimos con el cuerpo de Cristo, de nuestro Señor. La iglesia debe ser cada vez más como Cristo. Es decir, estas figuras, estas expresiones de dones del Señor Jesucristo para la iglesia, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, no son rangos, no son cargos, no se deben ver como una posición de eminencia, más bien son funciones que Dios reparte entre el cuerpo de Cristo con un objetivo claro: que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y eso es bien importante entenderlo, porque Dios ha puesto a algunos de nuestros hermanos a presidirnos, ¿sí? Pero el ejemplo que debemos dar a quienes nos toca estar en esa posición en algún momento es ser líderes siervos, serviciales, que escuchan, que ministran, que ayudan, que sirven. Y el objetivo entonces no es solo demostrar cuánto sé, ni es solo demostrar qué aptitudes de liderazgo tengo, sino el ayudar a mis hermanos a convertirse más, a llegar a la estatura de Cristo. Y de eso se trata el capítulo 4. El capítulo 4 entonces va a insistirnos una y otra vez que tenemos que llegar a ser como Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda que debemos desechar pensamientos frívolos que son los mismos que oscurecen nuestro entendimiento y nos alejan de la fe y nos empujan a ser servidores, pero de la inmoralidad y del pecado. Y eso no es lo que aprendimos de Cristo. Entonces nosotros debemos tener cuidado de poner nuestros ojos en el Señor. Mire, observe lo que dice el versículo, a partir del versículo 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan los paganos en la vanidad de su mente. Y note que esa es una palabra así ruda que debe resonar en nuestros oídos fuerte. Ya no anden como andan los gentiles o los paganos en la vanidad de su mente. ¿Qué características tiene el versículo 18 y 19? Entendimiento entenebrecido, separados de Dios, ignorantes, con corazón duro, insensibles, entregados a la sensualidad y a la impureza. Esas son las cosas que el creyente debe evitar. ¿Por qué se las dice a los efesios? Porque ese era el estilo de vida que ellos tenían. Ellos vivían así, con mente entenebrecida, separados de la vida de Dios, ignorantes, con corazón duro, insensibles y entregados a la sensualidad. Ese era el estilo de vida de la gente que llegaba a Cristo, ¿sí? Pero el apóstol presenta, pero ustedes no han aprendido así. Ustedes se despojan, dice el versículo 22, del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y se van renovando en el espíritu de su mente. Y lees el versículo 24, me gusta mucho. Y se visten del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Creo que esto lo compartí en uno de los devocionales cuando estábamos terminando de leer Efesios a finales del mes pasado. Y yo les decía que la iglesia tenía una práctica cuando los creyentes se bautizaban, y era que se bautizaban, bajaban a las aguas bautismales, y cuando salían les entregaban ropa nueva. Y la ropa nueva representaba esta nueva naturaleza de Cristo, ¿sí? Y la cualidad era que la ropa era blanca, ¿sí? Cuando salían del agua,
del río donde eran bautizados. Pronto la familia de la fe los cubría y les entregaba ropa nueva. Era una muda nueva de ropa que ellos estrenaban ese día en representación de la nueva vida que ahora ellos están experimentando. Hay algunas indicaciones ahí conforme vamos avanzando en el capítulo 4, versículo 25, dejen la falsedad, hablen verdad cada uno con su prójimo. Yo quiero que observe esa lista y se pregunte hoy cuál de ellas es más, cuál de estas instrucciones son las más difíciles de seguir para usted, ¿ok? Hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No den oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra corrompida o mala, sino la de buena edificación. No entristezcan al Espíritu Santo con el que fueron sellados. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Y le quiero preguntar, y me reflexionen un minutito, de esta lista de acciones que el apóstol Pablo nos enseña que debemos cuidar, ¿cuál de ellas es la más compleja para usted el día de hoy? Ahora, le pregunto eso porque estoy seguro, al igual que yo, estoy seguro que alguna de estas batallamos, ¿no es cierto? Bueno, me imagino. Si usted no, por favor haga una cita conmigo esta semana y ayúdeme, enséñeme cómo le hace para no luchar con ninguna de ellas. Pero oiga, están complejas, ¿verdad? Porque de pronto, y no siempre hablamos con honestidad, de pronto y el enojo, hay momentos en nuestras vidas en el que el enojo nos controla. No creo que haya ninguno en este lugar que robe, espero, con la ayuda de Dios, pero de pronto y a veces sí se nos salen algunas palabras incorrectas. Y el versículo 30, que creo que es el más sensible, no entristezcan al Espíritu Santo. Porque resulta que todas las anteriores son acciones, o sea, cosas, palabras, pero cuando hablamos de entristecer al Espíritu Santo, tiene que ver con nuestro corazón. Y el apóstol el Señor a través del apóstol Pablo nos va alineando y nos dice, sí, se trata de conducta, pero en muchas ocasiones se trata de la conducta que se produce en el corazón. Y ahí, yo no sé usted, pero yo sí doblo la manita. Porque puede que yo tenga una conducta que según yo es correcta, pero yo soy honesto conmigo mismo y distingo que a veces mi corazón no es tan correcto. Y yo logro distinguir que en algunas ocasiones mi corazón, mis pensamientos entristecen al Espíritu Santo. Y el apóstol dice, ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso, porque puede ser que la percha se vea padrísima, pero en el fondo yo estoy entristeciendo al Espíritu Santo. Y la imagen que utiliza para el versículo 30 es: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. O sea, vuelve a recordarnos esta figura de la madera sellada que se vendía en Éfeso, y básicamente nos dice: tengan cuidado de mantenerse bien y de no entristecer al Espíritu Santo, porque ese es el sello que representa, que les distingue que ustedes le pertenecen al Señor. Wow. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Déjenme, culmino con mis notas por aquí. La iglesia en Éfeso, los santos, los consagrados, se reúnen para adorar a Dios Padre y a Jesucristo su Hijo. Esta es una iglesia que ha recibido al Espíritu de Dios y ha recibido igualmente esperanza. Sabe que morir no es perderse. Su perspectiva se extiende más allá de la sepultura, obedecer y recorrer el camino de los mandamientos de Dios en su gloria y en su gozo. Y quiero terminar esta idea otra vez con la iglesia perseguida. Imagine que todas estas indicaciones que el apóstol les está dando, se las está dando a una iglesia que se reúne en la noche y que sale de esa reunión en ese cuartito pequeñito, salen uno tras otro con minutos de diferencia para que no se note, y pueden ser pescados y presos y asesinados en cualquier momento por causa de su fe. Pero a pesar de ese riesgo que los efesios tienen, a pesar de ese peligro que ellos experimentan, a pesar de esa tensión que ellos tienen, a pesar de eso, ellos están escuchando la indicación, la instrucción de Dios, y están listos para vivir estas indicaciones que el apóstol les da. Si ellos pueden, nosotros
que, permítame la expresión, que parece que la tenemos más fácil, es decir, nosotros que no vivimos en tensión, que no vivimos en persecución, que nos reunimos en un lugar comodísimo, que no tenemos oposición para seguir a Cristo en nuestra vida diaria, que parece que todo está puesto en mesa libre para poder servirnos de lo que Dios tiene dispuesto para nosotros es fácil seguir al Señor. Por lo tanto, nosotros seguimos estas instrucciones, siendo amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Amén. Incline su rostro un minutito. Vamos a dar gracias por esta porción de la palabra. Señor, te damos gracias hoy porque nos recuerdas a través de Efesios qué significa ser iglesia. Gracias, Dios, porque nos recuerdas, Señor, esas instrucciones precisas de conducta que debemos considerar, pero también, Señor, nos recuerdas esa atención al corazón que debemos de tener. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia unida, que crece cada día y que se parece más a ti, que va siendo perfeccionada de acuerdo a tu plan, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.